Recuerden que desde hoy comienzan los operativos sancionatorios para las personas que incumplan con la restricción vehicular del pico y placa. Así que más adelante Fernanda Ceballos estará en uno de los operativos que se realizan en la capital. Recuerde, si usted tiene las placas terminadas o su vehículo tiene las placas terminadas en los dígitos 1 y 2, no puede circular. ¿Desde qué horario, Helen? Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Perfecto. Sí, la lección. Muy bien. Vamos con las noticias, amigos. Les damos la bienvenida. Comenzamos contándoles que el presidente Guillermo Lasso retornó la tarde de ayer al país y a su llegada fue informado sobre la explosión en las instalaciones del radar ubicado en Montecristi, Manabí. Han pasado menos de 15 días desde que entró en operaciones el radar ubicado en el Cerro Montecristi para detectar narcoavionetas. Y este domingo pudo haber sufrido un atentado terrorista. Y es que aproximadamente a las 3 de la mañana de este domingo, moradores de las poblaciones cercanas al cerro escucharon un fuerte estallido. Al lugar llegaron miembros de la policía y Fuerzas Armadas para recabar información. El ministro de Defensa confirmó el daño al radar. La información que tenemos es que hubo una explosión, pero indudablemente está afectado. Vamos a verificar qué es lo que está dañado, qué tiempo toma, pero el Estado estará nuevamente presente con un radar en el muy corto plazo. La Fuerza Aérea emitió un comunicado al respecto, en el que indicaron que se están realizando las investigaciones pertinentes a fin de recabar datos y esclarecer este suceso, además de determinar los daños ocasionados al sistema del radar. Y dejan en claro que de momento no se podría descartar un posible atentado terrorista. No se descarta un acto terrorista, por supuesto, pero estamos ahí, firmes en la lucha contra el narcotráfico. Tras el daño ocurrido, el radar sería reemplazado. Esperamos que no se trate de un atentado. En todo caso, el gobierno reemplazará prontamente el radar y esperamos que esté en funcionamiento lo más pronto posible. La disposición del señor presidente es que se instale lo más rápidamente la capacidad de poder monitorear el espacio aéreo y controlar a aquellos que quieren hacer del Ecuador un paraíso del narcotráfico. El daño habría ocurrido específicamente en la bomba de engranaje del radar, que fue instalado apenas el pasado 27 de octubre, tras 3 meses de trabajos. Esto se hizo tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de que Manabí era un punto ciego en el control aéreo nacional y que era aprovechado por el narcotráfico, por lo que con esta acción se lo iba a combatir. El ministro Hernández indicó que se trasladará a Manabí. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Expertos en seguridad ciudadana afirman que los hechos delictivos no han disminuido con el estado de excepción, por lo que hay una percepción de inseguridad ciudadana que supera el 80%. Según la ministra de Gobierno Alexandra Vela, el estado de excepción ha dado buenos resultados. Sostiene que hay una reducción de hechos delictivos y señaló que es la percepción de inseguridad la que no cambia. La percepción de que se está manteniendo la misma situación aumenta. En realidad, los operativos han dado resultados. Pero la opinión de expertos en seguridad ciudadana es otra. Al momento lo que estamos viendo es que el estado de excepción indudablemente no ha reducido los niveles de inseguridad y de violencia que tiene el Estado ecuatoriano. Mario Pazmiño, consultor internacional en temas de seguridad, agrega que los patrullajes y operativos no han sido orientados a la estructura central del problema. El crimen organizado, la presencia del narcotráfico y la delincuencia común. Son acciones que hemos tomado, sí, pero acciones parches. No han afectado las actividades de estas organizaciones delictivas en una forma decisiva. El abogado y sociólogo Lautaro Ojeda agrega que la percepción de inseguridad sí ha crecido y se debe al aumento de la victimización real. Que es contable, esa victimización se reproduce, la percepción de miedo, de peligrosidad, yo diría siquiera se duplica o triplica. Esto se debe al nivel de violencia que han tenido los últimos delitos. La crueldad, digamos, con la que se están dando los homicidios, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. Pero la Policía Nacional señala que actualmente no hay un instrumento técnico para identificar la brecha entre la percepción y la realidad delictiva. Para medir el nivel de diferencia que hay entre los dos, en eso tendríamos una parametrización real de la percepción versus la realidad. A veces hay denuncias que no se presentan
y esa es la cifra negra. Pero lo cierto es que la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía va en aumento. Si solo desde que inició el estado de excepción se han registrado más de 110 crímenes. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. 3 integrantes de una banda dedicada al robo de motocicletas fueron detenidos en Quito. Además, se informó que en los últimos días se ha incrementado el decomiso de armas de fuego en la capital. Una banda dedicada al robo de motocicletas fue desarticulada en Quito tras varios allanamientos. 2 de los 3 detenidos fueron llevados a la policía judicial. Mediante la modalidad de estruche procedían a violentar las seguridades. Como evidencias tenemos 3 motocicletas que habían sido alterados sus series de identificación alfanumérico y tenían el reporte de robo. Según la información policial, los detenidos eran aparentemente integrantes de la banda Los Lobos, una subdivisión de Los Choneros. Por otra parte, el general Luna informó que en Quito se ha evidenciado un importante incremento en el decomiso de armas de fuego los últimos días. Hemos decomisado en aproximadamente 8 días 64 armas de fuego, que es un hecho importante que evidencia la acción operativa de la Dirección de Policía Judicial. Varias armas han sido incautadas en los controles ejecutados como parte del estado de excepción decretado por el gobierno. Efectivamente existe un incremento en lo que va del año y específicamente desde que inició este decreto existe un incremento del 40.7%. Una de las armas de fuego decomisadas fue un hombre que empezó a disparar sin una razón determinada cerca de su vivienda. Este ciudadano, que responde a los nombres de Roberto C., fue aprehendido en delito flagrante por estar en posesión de arma de fuego, una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros de fabricación brasileña. Luego de la prueba criminalística se determinará si esa pistola fue utilizada en anteriores delitos. Alberto Luna, 24 horas. 6 de la mañana con 5 minutos. Policías se desplegaron por zonas consideradas conflictivas en Quito como parte del operativo Rayo Quiteño, que empezó a ejecutarse desde esta semana. Los controles duraron hasta la madrugada. Esta nueva acción policial para combatir la delincuencia arrancó esta semana en la capital. El operativo se denomina Rayo Quiteño y se enfoca en intervenir zonas consideradas como las más conflictivas de la ciudad. Todas las unidades policiales activadas dentro de los 9 distritos estamos de manera simultánea operando, es decir, tratando de focalizar las áreas con problemas crónicos y las áreas de concentración de violencia. La noche de este viernes, uno de los operativos móviles tuvo como punto de partida la avenida de los Chiris. Los uniformados después se desplegaron a distintos puntos. Lo que queremos nosotros como policías es dar una muestra que nosotros estamos activados, que eso nos va a permitir que la ciudadanía se sienta tranquila. Hay que considerar que a esta hora el gran problema que tenemos con respecto a estos nichos ecológicos es la presencia de motocicletas, especialmente sin placas o con 2 o más ocupantes. En Quito se ha identificado un incremento en los robos y asaltos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas y muchas veces usando como fachada la entrega de comida a domicilio. Por eso en el sector del Comité del Pueblo los controles se orientaron a motorizados. Ayer que iniciamos con el operativo Rayo Quiteño, ya tuvimos muy buenos resultados aquí en el distrito de La Delicia. Obtuvimos el decomiso de 2 armas de fuego y varias armas blancas, igual droga. Mientras tanto, en el sur de Quito, 4 hombres fueron detenidos tras evidenciar una actitud sospechosa cuando se movilizaban en un auto. Se descubrió que todos registran antecedentes penales. Otra acción policial se ejecutó en el sector de La Mariscal, también conocido como la Zona Rosa de Quito. El operativo se extendió hasta la madrugada de este sábado. El primer Rayo Quiteño durará hasta el próximo jueves. Se presentarán los resultados una vez concluida dicha jornada. Alberto Luna, 24 horas. 6 de la mañana con 7 minutos. Vamos con otro tema. Las autoridades de salud señalan que a escala nacional hay un ligero pico de casos de COVID-19, pero que no se trata de un repunte significativo. Los resultados del feriado del Día de los Difuntos y de la Independencia de Cuenca serán visibles en los próximos 15 días. Camillas y salas de triaje casi vacías. Así es como actualmente lucen los hospitales de la red del IES en la capital. Y aunque en las últimas semanas se elevó el pico de casos, desde esta institución señalan que no se trata de un repunte significativo.
cierto pico, no una tendencia, esto es importante. Esto se puede deber a la disminución de aforos. Sin embargo, esto no quiere decir que los hospitales se encuentran saturados. Por ejemplo, el hospital del IES Quito Sur solía recibir a 300 pacientes diarios. Ahora la media es de 38. Y de esos requieren 8 o 10 ingresos a hospitalización. Y evidentemente de esos de hospitalización, la mínima cantidad requiere unidad de cuidados intensivos. Antes, estas 10 carpas ubicadas en el parqueadero del hospital del IES Quito Sur eran utilizadas para el triaje de pacientes con sintomatología respiratoria. Ahora están en uso solo 3 y así es como lucen. En el Hospital Carlos Andrade Marín y San Francisco, la situación es similar, así lucen las salas de triaje. Por el momento en el HCAM, la sala de aislamiento COVID está vacía y las pocas personas que han llegado con sintomatología respiratoria han sido tratadas en sus hogares porque no presentaban cuadros críticos. Desde el Ministerio de Salud también sostienen que a nivel nacional no hay un repunte significativo de casos y por esta razón han reducido el número de camas de hospitalización. En mayo del presente año habían 1.979 camas y ahora hay 558. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, habían 481 camas en mayo y este mes hay 130. Esto es fundamental entender. Hablamos de porcentajes de ocupación. Claro, no es lo mismo tener un 80% de ocupación en 130 camas versus lo que significaría en 481 camas. Y aunque la situación COVID está controlada, los médicos epidemiólogos recuerdan que no hay que bajar la guardia. Tener las medidas de bioseguridad, utilizar mascarilla, no meterse en aglomeraciones, en reuniones grandes, ventilar los espacios y, por supuesto, ante cualquier síntoma, hacerse las pruebas y acudir al médico. Hay que tener en cuenta que el país acaba de regresar de un largo feriado y los resultados de si las personas mantuvieron las medidas de bioseguridad o no se verán reflejadas en los próximos 15 días. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Este sábado continuó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad. En la capital hay 3 puntos de vacunación masiva. Según las autoridades, esta dosis de refuerzo ha tenido buena acogida por este grupo etario. Así lucieron este fin de semana los puntos de vacunación masiva en la capital. Cientos de adultos mayores de 65 años acudieron a la aplicación de la tercera dosis para el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Voy ahorita más contento porque es una seguridad mayor. Para protegernos de cualquier situación, ¿no? Así ya estamos mejor controlados. En la capital, los puntos masivos habilitados son el Centro Deportivo Iñaquito y el Coliseo de la Universidad Central. El requisito es que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la aplicación de la segunda dosis y traer un documento de identidad. Sin embargo, si por alguna situación se les extravió el documento o no lo tienen a la mano, no hay ningún inconveniente. Nosotros tenemos coordinadores y personal en cada uno de nuestros puntos de vacunación. A esta jornada también acudieron personas que por cualquier motivo aún no contaban con ninguna de las dosis. La primera, porque no podía hacerme vacunar más antes, estaba delicada de salud. Sin importar la vacuna que recibió previamente, para este refuerzo se está aplicando AstraZeneca. Todos de AstraZeneca, a menos de que tengan alguna enfermedad inmunosupresora de moderada a grave. Con ello se manejará una dosis similar a la que se aplicaron la primera y la segunda dosis, es decir, un esquema homólogo. Entre semana los adultos mayores podrán asistir a estos puntos y también a los centros de vacunación. Una vez culminado el plan de refuerzo para las personas de la tercera edad, la ministra aseguró que se empezará un plan similar con el resto de la población. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Este año la procesión de la Virgen del Quinche tampoco se llevará a cabo de manera presencial. Este evento católico, al que acudían cerca de 1 millón de personas, contará con actividades telemáticas. Además, el sábado 20 y domingo 21 de noviembre se transmitirán las Eucaristías por Teleamazonas.
La procesión de la Virgen del Quinche, evento que acogía a más de 1 millón de personas, este 2021 también se llevará a cabo de manera virtual. La última procesión presencial se realizó en 2019. Aquí se conmemoró 418 años de esta tradición. Por seguridad no hay caminatas, no hay romería, ni tampoco va a haber procesiones con la Virgen por las calles de El Quinche. Los invitamos a fortalecer, a expresar su fe telemáticamente. Las caminatas y romerías no se tomarán las calles este año. Estos eventos masivos serán reemplazados por eventos virtuales, los que podrán ser seguidos en la página de Facebook del Santuario de la Virgen del Quinche y en las radios a nivel nacional. En el Facebook, Radio Matobelle, Radio Cadena Nacional. Estos iniciaron el sábado 6 de noviembre con el pregón de fiestas de la Santísima Virgen, en donde se realizará un recorrido dentro del papamóvil. Esperamos que la gente nos acompañe desde las terrazas, de las ventanas. El viernes 12 y sábado 13 habrá una vigilia desde las 8 hasta las 10 de la noche. Que es el segundo día de la novena. Tendremos a las 3 de la tarde una caravana vehicular con la Santísima Virgen por las parroquias cercanas al Quinche. Y el sábado 20 y domingo 21 se transmitirán las Eucaristías por la señal de Teleamazonas. Los devotos solían caminar por más de 10 horas para agradecer a la Virgen por las bendiciones recibidas durante el año. Además, realizan las peticiones para el año siguiente. Para evitar las aglomeraciones, las puertas del santuario, ubicado al nororiente de la ciudad, estarán cerradas y se harán operativos de control constantemente. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. 6 de la mañana con 14 minutos. Llamamos a la wincha de Teleamazonas para que nos recuerde qué vehículos no pueden circular este día en Quito. Ya la tenemos. Hoy los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular. Recuerde que la restricción ya inició a las 5 de la mañana y es hasta las 10 de la mañana y en horas de la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Importante recordar que desde hoy comienzan los operativos sancionatorios. La semana pasada se trataba de informar a la ciudadanía, pero hoy ya comienzan las multas. Además, es importante también recordarles que se eliminaron todos los salvoconductos y que están exentos de esta restricción vehicular los adultos mayores, personas con discapacidad y también quienes manejan vehículos eléctricos. Tomen en cuenta esta información y salgan prevenidos de casa. Seguimos informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. En todos los barrios de Quito hay terrenos baldíos o abandonados que generan inseguridad e insalubridad. Desde el municipio no hay una solución definitiva que permita acabar con este problema. Por su parte, los propietarios denuncian que existen trabas para sacar permisos de construcción. En las esquinas de las calles Galoplaza Lazo y Río Villonaco, en Carapungo, en el norte de Quito, desde hace más de 20 años, este terreno permanece baldío, lleno de maleza. Los vecinos del barrio dicen que no conocen a los dueños, pero que el abandono del predio les afecta. En las noches, tipo 6:30, 7 de la noche, empiezan a reunirse grupos de muchachos a estar fumando. Vienen y botan toda clase de escombros aquí. El terreno de más de 500 metros cuadrados no tiene cerramiento. Los vecinos también aseguran que actualmente los delincuentes consumen droga en el lote, se esconden entre la maleza y luego asaltan a sus víctimas. Debe saber el municipio que esto es un foco de infección, porque usted camina y hay mucha suciedad. En el sur de Quito, en el sector de Chimbacalle, don Franco trata por 10ª vez de construir el cerramiento del terreno como le indicó el municipio de Quito. Yo enseguida que quedé el terreno ya hice el cerramiento, pero sacaban y volví a poner. Pero asegura que tiene 5 años a la espera de los permisos y el aval del municipio para poder construir y la burocracia en los trámites no le permiten. Vinieron a hacer la inspección, el señor me dijo que usted tiene los papeles de derrocamiento, tiene los papeles en regla para construir, pero no me da paso el municipio. Según el secretario de Hábitat, Territorio y Vivienda de Quito, Vladimir Tapia, no se tienen datos específicos de cuántos terrenos baldíos hay en Quito, pero es un problema que se repite en todos los barrios. Y que han venido generando varias molestias dentro de los barrios, ¿no? Los terrenos abandonados pueden generar inseguridad, pueden generar basura. A través de los llamados de atención y multas económicas que van hasta los $800, se trata de obligar a los dueños para que hagan cerramientos y les den el mantenimiento a los lotes que no tienen
tienen construcciones. Terrenos específicos, privados, que no logren o no puedan por temas económicos o por cualquier otro motivo cerrar con sus terrenos, el municipio lo puede hacer. Obviamente esto viene a un recargo al propietario con una multa, digamos, de un 20% más del costo de la obra. Sobre los trámites para sacar los permisos de construcción, Tapia informó también que se está trabajando para reducir tiempos. Ahora ya están algunos listos, por ejemplo, el certificado para áreas de propiedades históricas o patrimoniales, totalmente automatizado, antes era de manera presencial. Según la vicealcaldesa Gisela Chalá, desde el Consejo Metropolitano se trabaja para modificar una ordenanza que permita solucionar este problema. Se pueda actualizar sobre el plazo y sobre todo se pueda contrarrestar, disminuir estas prácticas cotidianas que tiene la ciudadanía. A más de los terrenos baldíos privados, hay en Quito 6.000 terrenos y estructuras abandonadas que pertenecen al municipio e instituciones estatales. Helen Quiñones, 24 horas. Ahora les contamos que está listo el plan de acción a ejecutarse en el sector de la Quebrada Carretas ante el acelerado proceso de erosión que amenaza con provocar el colapso de viviendas. Sin embargo, las familias de las dos casas más afectadas siguen viviendo ahí. Se siguen desprendiendo partes en las dos casas con mayor riesgo de colapsar en el sector de la Quebrada Carretas, en el norte de Quito. Están prácticamente al borde del abismo y lo más preocupante es que las familias afectadas continúan viviendo ahí. Tenemos conocimiento de que las familias no han procedido a salir de sus viviendas. Volvemos a hacer un llamado de que lo hagan. Las autoridades dicen que nos vayamos. Es indignante porque no se dan cuenta de que aquí está el esfuerzo de mi madre, de mi padre. El pasado viernes fue presentado el plan de acción que se ejecutará en ese sector tras la declaratoria de emergencia que hizo el alcalde Santiago Guarderas. Entre las medidas a adoptar consta el proceso de declaratoria pública que establece la expropiación de esas dos casas para que las familias se trasladen a un lugar seguro. La declaratoria de propiedad de utilidad pública lleva inmerso el proceso de expropiación, es decir, el proceso ya se inició con la notificación correspondiente. Sin embargo, Estefanía asegura que su familia no ha sido informada detalladamente sobre este proceso. Lo único que han hecho fue enviarnos una notificación, pero nadie nos ha acercado a decirnos cómo es el proceso, cuál es el plazo, no nos han dado ningún valor. Entonces, en realidad, solo han pedido información, pero no hay ningún documento que nos diga, bueno, así tienen que hacer, estos son los plazos. En las últimas semanas, la erosión de la quebrada se ha acelerado por las intensas lluvias registradas en la capital. Por eso, una de las acciones inmediatas a adoptar es la construcción de un interceptor. Que tiene doble función, descontaminar la quebrada y captar todas las descargas que actualmente se arrojan directamente a la quebrada y que humedecen el talud y lo desestabilizan. La intervención comprenderá otros sitios afectados por este proceso erosivo. Se ha determinado 4 puntos críticos que es de nuestra competencia, es de una intervención de sobre el $1 millón. Dentro de ese monto no consta lo que correspondería a la expropiación. Las familias afectadas esperan una pronta y efectiva solución antes de que ocurra una tragedia. Alberto Luna, 24 horas. 6 de la mañana con 23 minutos. Desde hoy empiezan a sancionar a las personas que no cumplan con la restricción vehicular pico y placa. Los operativos en la ciudad serán constantes. Hacemos contacto con nuestra compañera Fernanda Ceballos hasta el redondel del ciclista en el norte de la capital para que nos cuente cuál es la situación y cuál es la multa. Hola, Fer. Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días, un excelente inicio de semana para todos ustedes y presten mucha atención, vecinos y vecinas, porque si usted no cumple con la restricción vehicular pico y placa, será sancionado con una multa del 15% de un salario básico unificado, es decir, $60 la primera vez. Así que por favor, pida a alguno de sus vecinos que le lleve y no saque su vehículo hoy, por ejemplo, los días lunes, si el último dígito de su placa termina en 1 y 2. Es importante mencionar que esta medida se aplica en horas pico, es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde desde las 4 hasta las 21 horas. Vamos a conversar con Cecilia Vivanco de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos cuente más detalles sobre los operativos que se están realizando ya en diferentes puntos de la capital.
Buenos días con todos. Efectivamente se están realizando operativos en diferentes puntos de la capital, sobre todo en los ingresos, de lo que ya inicia la restricción vehicular. Tenemos alrededor de 15 operativos fijos y también se encuentran personal patrullando, haciendo operativos móviles, verificando la restricción vehicular. Hay 3 sanciones, ¿cuáles son? Primera vez 15% del salario básico del trabajador en general, segunda vez es el 50%. En todos los casos es la retención del vehículo hasta que se cancele la multa y se terminen los horarios de restricción. Importante mencionar que aparte de la multa deberán pagar el tiempo de que el vehículo está dentro de los patios de retención. Por ordenanza los patios no tienen costo, salvo ser que el vehículo ya se mantenga todo un día, ahí el patio le podrá cobrar la estadía ahí. Perfecto. Sabemos también que hay un perímetro establecido donde funciona el pico y placa. Tenemos un mapa y dónde empieza, en la parte norte, en la parte sur. Ya, en la parte norte empieza lo que es en la calle de los Narcisos, que se conecta con Avenida Córdoba Galarza, la misma que se conecta con la Simón Bolívar por el puente de la Villorita. En la parte sur inicia en el puente de Catacuango, que se conecta con la Avenida Mariscal, la calle Lucía Albán. De ahí toda la Mariscal Sucre en el lado oeste tiene restricción vehicular hasta la unión con la Avenida Córdoba Galarza. Y en el lado este, como todos tienen conocimiento, la Avenida Simón Bolívar. Ustedes en su casa, si necesitan salir en su vehículo y no saben dónde dejarlo mientras está funcionando esta medida, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas ha habilitado 3 estacionamientos de borde. Hay en el condado, también en Zambisa y en la parte de sur en Cuscungo. Así que estas son algunas de las recomendaciones. Si por una u otra razón debe salir con su vehículo, lo puede dejar estacionados en estos lugares que no tienen ningún costo. Con esta información regresamos de estudios. Buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias por la información y sobre todo por despejar esas dudas a los ciudadanos referente primero a las multas y también desde dónde empieza y dónde termina la restricción vehicular. Y también necesario de dónde podemos dejar nuestros vehículos si es que venimos por los extremos de la ciudad. Todavía existen algunas confusiones. Recordemos que en los últimos meses por la pandemia hubo muchos cambios a la restricción vehicular, pero ahora sí, regresamos al pico y placa. Recordemos que los salvoconductos ya no sirven, ya no funcionan más y solamente están exentos de esta restricción las personas de la tercera edad, también las personas con discapacidad y quienes manejan los vehículos eléctricos. Tomen en cuenta esta información. También, como ya lo decía Fernanda, hay parqueaderos de borde. Si es que usted necesita dejar su parqueadero ahí, están habilitados para que usted evite multas desde esta semana. Evite las sanciones sobre todo. Vamos con otros temas. Les contamos ahora que el sector artístico cultural de Cuenca se reactiva. Este fin de semana se desarrolló un festival con la participación de actores culturales, grupos musicales y teatrales. Las medidas de bioseguridad y la vacunación permitieron que este evento se desarrolle de manera exitosa. Con total éxito se desarrolló en Cuenca este sábado el Alaja Fest, el primer festival artístico y cultural del país, organizado por el Instituto Tecnológico Superior de la Economía Social Popular y Solidaria. En este espacio nos acompañan compañeros que hacen música, teatro, danza. Hemos tenido además una feria de emprendimientos cooperativos de compañeros y compañeras de distintas organizaciones que vienen de la economía popular y solidaria. La parte central del evento fue la musical, con la participación de bandas, grupos y solistas de distintos géneros, como el rock, la balada, el folclore, música nacional y más. Hemos tenido comedia, hemos tenido además un espacio para niños donde hicimos saltarines, caritas pintadas, títeres. Es un espacio familiar donde la gente ha venido a divertirse en esta fiesta por la economía popular y solidaria. Esto es parte de la reactivación del país, donde el público puso su parte, cuidando las medidas de bioseguridad. Con ansias y bueno, creo que por fin podemos estar más tranquilos, pues gracias a la vacunación masiva, ¿no? Esperando que la gente nos siga apoyando y que las autoridades sigan apoyando al artista. Realmente ha sido el gremio más afectado. La emoción fue evidente entre los asistentes, al igual que en los artistas, que vuelven a reencontrarse tras más de un año de pandemia. Estamos gustosos de que esté pasando esto en Cuenca, porque es una reactivación de la parte artística que quedó muy, expuesta. Muy emocionante siempre tocar en nuestra ciudad Cuenca, nos encanta hacerlo acá. Muy chévere, respetando las medidas de bioseguridad y cumpliendo con todas las normativas, al pelo. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.
6 de la mañana con 45 minutos. Seguimos informando. El gobierno rechaza el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los llamados Pandora Papers. En el documento se constituye que el presidente incumplió con la ley que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, a cargo de la investigación del caso Pandora Papers, ha aprobado con votos del correísmo y Pachacutic un informe que concluye que el presidente de la República ha incumplido con la ley que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales. Eso ha sido catalogado de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Desde el gobierno las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Gijón, vocero presidencial, rechaza tajantemente las conclusiones a las que se han llegado. El señor Guillermo Lasso, en cumplimiento de la ley, se había deshecho de los bienes que poseía en paraísos fiscales antes de inscribir su candidatura. Eso está suficientemente claro, está aprobado, hay una certificación de la Superintendencia de Compañías de Panamá que lo declara así, y la comisión no ha considerado estos hechos. E insiste en que en la Contraloría ya hay una investigación sobre el tema, que la Asamblea no tenía por qué hacer una propia. Además de que no tenían la capacidad legal para estudiar el caso, no tienen argumentos, pero han conseguido los votos y han emitido ese informe de mayoría. Y desde esa comisión no se niega que no se hayan conseguido todas las pruebas de cargo, pero tampoco el presidente ha desmentido eso. José Cabascango, quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales, dice que ahora todo queda en manos del Pleno del Legislativo, que deberá conocer el informe, que ellos ya han hecho su parte. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar la decisión sobre si aprueban las recomendaciones o a su vez hacen algunas sugerencias y cambios que se puedan considerar para su aprobación. Y recalca que en paralelo el documento será enviado a la Contraloría, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos. El informe recomienda además que se apruebe una resolución en el Pleno para llamar a comparecer al presidente de la República y que se levante la reserva de toda la información financiera que ha sido catalogada como reservada sobre Guillermo Lasso y su círculo. El presidente de la República deberá ir a la Asamblea, si es que ésta lo llama, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La CONAIE mantiene su condicionamiento al diálogo con el gobierno para que este sea transmitido en vivo. Mientras tanto, el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, explica que el diálogo no puede convertirse en un show mediático y se refiere además a las pretensiones golpistas que el gobierno ha identificado. Para este miércoles 10 de noviembre está prevista una nueva reunión entre el gobierno y el sector indígena en Carondelet. El presidente Guillermo Lasso formalizó la invitación vía Twitter. Este sábado los principales dirigentes de la CONAIE se reunieron de manera virtual y resolvieron aceptar la invitación, pero con una condición. De que se transmita a través de los medios públicos el diálogo que la vamos a entablar el día miércoles, para evitar cualquier distorsión. Sin embargo, el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, explica que el gobierno no va a permitir que el diálogo se convierta en un show mediático. Lo mínimo que podemos sospechar es que detrás de eso se esconde una intencionalidad, hacer de un diálogo no una herramienta constructiva, sino un espacio para el show mediático, y para ese tipo de sabinetes el gobierno del presidente Lasso no se va a prestar. Fuertes señala además que el miércoles será una buena oportunidad para demostrar ante la dirigencia de la CONAIE que existen pretensiones golpistas detrás del informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers. Informe mamotrético a través del cual se quiere deslizar un afán desestabilizador y golpista que fundamentalmente está diseñado desde la esfera del correísmo. Y asegura que es evidente que desde el correísmo buscan utilizar al sector indígena para ese fin. Aquí hay una concertación entre algunos actores del correísmo que tienen el esquema, la ideologización o la ideación de esta conspiración, y de algún dirigente indígena
La invitación al diálogo del miércoles es para los presidentes de las 3 regionales de la CONAIE, así como los representantes de los 18 pueblos quichua del Ecuador y los 15 de las nacionalidades indígenas de la costa y Amazonía. Alberto Luna, 24 horas.